Muy bien, vamos a continuar estudiando las cartas enviadas a las iglesias de Asia Menor que están agrupadas en el libro de Apocalipsis. Hoy vamos a ir a Apocalipsis capítulo 2, vamos a estudiar a partir del versículo 8. Apocalipsis capítulo 2 y vamos a estudiar a partir del versículo 8. Vamos a estar estudiando el mensaje a la iglesia en Esmirna, una de las dos iglesias de las que el Señor Jesús no tiene ninguna reprensión que decirles. Ciertamente el mensaje que vamos a leer el día de hoy es de una iglesia entregada y una iglesia fiel, y es un llamado a que ellos permanezcan fiel a pesar de la adversidad que va a venir alrededor y que ellos ya están experimentando. A diferencia de otras cartas, como por ejemplo la que estuvimos estudiando el domingo pasado, la carta a la iglesia en Éfeso, yo creo que Éfeso es un sitio muy conocido por todo lector del Nuevo Testamento, ¿verdad? Tenemos una carta dirigida a los efesios, tenemos a Timoteo como un encargado de supervisar la obra y la labor en la ciudad de Éfeso, y así sucesivamente. Sin embargo, de Esmirna, si bien es cierto, podríamos pensar que no sabemos mucho, es decir, no tenemos un registro de lo que ocurrió en esta ciudad en el libro de los Hechos, como tenemos muchos registros de lo que ocurrió en muchas otras ciudades. No tenemos una carta dirigida a Esmirna, y lo cierto es que pareciera, en cierto sentido, para un lector del Nuevo Testamento, un misterio lo que ocurre en este sitio. Sin embargo, es una ciudad que también tiene su historia y una agrupación cristiana, una iglesia que tiene una historia también interesante que contarnos, ¿verdad? Voy a decir esto con mucho cuidado, ¿verdad? Y espero que lo entiendan con la madurez del caso. Hace un bimestre atrás, en uno de los cursos de un proceso de estudio, ¿verdad?, que estoy llevando en teología, teníamos una materia de doctrina de las Escrituras, y en esta materia se nos dio el reto de aproximarnos a la lectura de ciertos libros apócrifos, es decir, libros que no están en el canon bíblico, ¿verdad? Y si bien es cierto, hay suficientes razones por las cuales nosotros creemos que estos libros no deberían estar en los 66 libros inspirados por Dios, amén, ¿verdad? La Escritura está completa. Hay algunos de estos libros que tienen ciertos datos históricos que son de relevancia para la comprensión de la iglesia. Así que se nos dio a elegir, lean cualquiera de los padres apostólicos, ¿verdad? Y yo leí uno que se llama El martirio de Policarpo, y de paso lo menciono porque es Policarpo de Esmirna, ¿verdad? Hermanos, es un libro que me ha impactado y una historia que me ha impactado muchísimo. Y agradezco al Señor por haber leído, había escuchado la historia de su martirio, pero no había leído ese libro completo, ¿verdad? Y realmente Dios me edificó muchísimo a través del testimonio de este hombre, ¿verdad? Policarpo de Esmirna es un discípulo del apóstol Juan, justamente el escritor del libro de Apocalipsis. Es una persona que junto con otros es de los mártires que está siendo recordado en el martirio de Policarpo. Una persona que demostró que no miraba por lo suyo propio y que permanecía con fidelidad hasta la muerte. Tanto Policarpo como los demás mártires no se amedrentaron por las amenazas de la ciudad ni de los judíos. Ellos permanecieron firmes. En este libro, el martirio de Policarpo, se dice de ellos lo siguiente. Dice, hallaron que el fuego de sus inhumanos verdugos era frío, porque tenían puestos los ojos en el hecho de ser liberados del fuego eterno que nunca se apaga, en tanto que los ojos de sus corazones contemplaban las buenas cosas que están reservadas para aquellos que soportan con paciencia las cosas que no oyó ningún oído o ningún ojo ha visto. ¿Escucharon eso? El fuego de sus inhumanos verdugos era frío. El libro no habla solo de Policarpo, habla de otras personas. Por ejemplo, habla de un joven que se llamaba Germánico, que se enfrentó a las fieras en el estadio para escapar con prontitud de este mundo inicuo.
Así que cuando lo martirizaron, él no huyó de los leones. Él se puso enfrente de ellos y dijo, estoy gozoso de escapar en este momento de este mundo inicuo. Por otro lado, se contrasta con un joven que se llama Quinto, que accedió a ofrecer incienso a Roma con tal de preservar su propia vida. Y hay un contraste entre Germánico y Quinto, en el sentido de que uno permaneció fiel hasta la muerte, mientras que otro decidió preservar su vida blasfemando en contra del nombre del Señor Jesucristo. Y en medio de todo eso se nos cuenta el relato de Policarpo, quien en ese libro ya es un anciano. Por el consejo de algunas personas de la iglesia se le solicita ir a una región fuera de la ciudad y permanecer allí, a un campo. Él va al campo, permanece orando, pero aún así los verdugos llegan a arrestarlo. Cuando llegan a arrestarlo, este hombre responde a sus enemigos con una gentileza que es completamente extraña, a tal punto que dice en ese registro, en ese libro, que él oró por ellos durante 2 horas sin que le faltara palabra alguna. Por sus enemigos que lo llevaban a arrestarlo, 2 horas sin que le faltara palabra alguna oró por ellos. Finalmente fue llevado a la hoguera. Y mientras se le amedrentaba con amenazas, diciendo, te vamos a quemar, él permanecía fiel y firme. Y dijo las siguientes palabras, tú me amenazas, le dijo esto al emperador, tú me amenazas, o a la persona que lo estaba amedrentando, dice, tú me amenazas con fuego, que arde un rato y después se apaga, pero no sabes nada del fuego, del juicio futuro y del castigo eterno que está reservado para los impíos. ¿Por qué te demoras? Haz lo que quieras. Ese es un anciano fiel al Señor que le está diciendo a esa gente, quémenme ya. Usted me está amenazando con un fuego que no permanece para siempre, pero ustedes no saben lo que es el fuego que permanece para siempre. Finalmente a Policarpo lo queman. Cuenta el registro de la historia que milagrosamente su cuerpo no se consumía mientras él estaba siendo quemado. Hay algunos registros que contienen esa parte de la historia y otros que no. Algunas personas dicen que tal vez eso fue agregado. Sin embargo, es algo que se menciona. Al final lo traspasan, como el Señor Jesucristo fue traspasado en un costado, a él lo traspasan, sangre sale de su cuerpo y aparentemente, según el registro, la sangre apagó el fuego. Y Policarpo muere, siendo fiel hasta la muerte. Ahora, ¿por qué cuento esta historia? Porque quien murió ahí fue Policarpo de Esmirna. Y nos ayuda a entender el contexto de lo que vamos a estar estudiando el día de hoy. Es decir, de una iglesia que está enfrentando la persecución y la hostilidad de la ciudad, con tal de que rechacen el nombre del Señor Jesucristo y blasfemen. Pero a esta iglesia el Señor Jesucristo les dice, permanezcan fieles, no teman, permanezcan fieles. Y hermanos, ese mensaje es el mismo mensaje que vamos a estudiar para nosotros hoy. En medio de las amenazas para que nosotros neguemos a Cristo y nos alejemos de la fidelidad y de la santidad a su nombre, hermanos, permanezcamos fieles y no temamos porque Él nos conoce. Amén. Apocalipsis 2, del versículo 8 al versículo 11 dice, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño en la segunda muerte. Es precioso esta carta. No hay ninguna queja, no hay ningún reproche. Anteriormente leímos de una iglesia admirable como la iglesia de Éfeso, pero hubo algo malo que decirles a ellos. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Sin embargo, a Esmirna, ¿qué se le señala? Nada, no quiere decir que todos eran perfectos, tenían sus luchas, tenían sus batallas, pero como congregación, era una congregación fiel, que amaba al Señor y se entregaba arduamente por la obra suya.
Así que este mensaje también nos puede servir para nosotros como un reto a permanecer en fidelidad y honor al nombre del Señor Jesucristo. El texto inicia, como todas las cartas inician, presentando a Cristo, a quien está escribiendo esto. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Es decir, esto es un mensaje dirigido a la iglesia en Esmirna, diciendo y presentando a Cristo de la siguiente manera. La primera descripción de él es el primero y el postrero. Amén, hermanos. ¿Sí? Jesucristo es el primero y el postrero. ¿Qué quiere decir esto? ¿Y cómo lo interpretan estas personas? Bueno, tenemos que recordar que quien está escribiendo esto es el apóstol Juan. La frase primero y postrero tiene un sentido, una carga judía, una comprensión judía, ¿verdad? Los judíos sabían lo que estaban diciendo acá. Y por otro lado, en Esmirna había una agrupación de judíos bastante prominente que también podían entender lo que aquí se está diciendo. Así que, ¿cómo entiende un judío la frase el primero y el postrero? Para eso tenemos que irnos al libro de Isaías. Les voy a pedir, dejen marcado Apocalipsis 2 porque vamos a ir a varios capítulos del libro de Isaías. Primero a capítulo 41. Isaías capítulo 41. Isaías 41, del versículo 1 al versículo 4 dice: escuchadme costas y esfuércense los pueblos, acérquense y entonces hablen, estaremos juntamente a juicio. Y noten estas descripciones preciosas del poder de Dios. Dice, ¿quién despertó del oriente al justo, lo llamó para que le siguiese y entregó delante de él las naciones y le hizo enseñorear de reyes? Y los entregó a su espada como polvo y como hojarasca que su arco arrebata. Los siguió, pasó en paz por camino por donde sus pies nunca habían entrado. ¿Quién hizo y realizó esto? ¿Quién llama a las generaciones desde el principio? Yo Jehová, el primero, y yo mismo, con los postreros. Cuando se menciona la frase primero y postrero en la mente judía, tiene mucho que ver con el control absoluto que Dios tiene de todo aquello que está en medio de lo primero y lo último. Otro ejemplo de esto está en Isaías capítulo 48, versículos 11 al 13. Dice, por mí, por amor de mí mismo lo haré, para que no sea mancillado mi nombre y mi honra no la daré a otro. Óyeme, Jacob, y tú, Israel, a quien llamé, yo mismo, yo el primero, yo también el postrero. Mi mano fundó también la tierra, y mi mano derecha midió los cielos con el palmo. Al llamarlos yo, comparecieron juntamente. ¿Notan el concepto? El primero y el postrero tiene que ver con el tema de que Dios tiene absoluto control soberano de todo lo que está en medio de lo que es primero y último. Todo lo que está en medio de esa línea es algo que Dios controla. Es algo que está en sus manos. Un último texto de Isaías está en Isaías capítulo 44, versículos 1 al 8. Ahora pues, oye Jacob, siervo mío, y tú Israel, a quien yo escogí. Así dice Jehová, hacedor tuyo, y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío Jacob, y tú, Jesurum, a quien yo escogí. Noten que esta primera porción inicia con un llamado de no temas. Este texto en versículo 8 termina igual. Versículo 8, versículo 44 dice, no temas ni os amedrentéis. ¿Lo notaron, hermanos? ¿Bien? Ahora, ¿qué está en el medio del clamor, del llamado a no temer, a no tener miedo? ¿Qué está en el medio de esto? Versículo 6 dice, así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los cielos, yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Así que, si este texto inicia diciendo no temas y termina diciendo no temas, en el medio está la razón por la cual no debemos temer. ¿Por qué? Porque Dios es el primero y el postrero. En sus manos está el control soberano de todo. Así que entendiendo que Él está, que Él es, desde siempre es, y todo está en el control de sus manos, no temas. Y nos vamos a la carta en Esmirna y les pregunto, ¿está allí el llamado de no temas? Versículo 10, ¿verdad? Apocalipsis 2:10, no temas en nada.
Así que aquí quien está hablando es el primero y el postrero. En el libro de Isaías, el primero y el postrero es yo, Jehová. Sin embargo, en Apocalipsis capítulo 2, ¿quién es el primero y el postrero? Es Jesucristo. Jesucristo está dando evidencias de que Él es Dios. Jehová del libro de Isaías es Jesucristo. Y Él está diciéndole ahora a la iglesia en Esmirna, no teman. Yo soy el primero y el postrero. No solo eso, porque aquí con la frase el primero y el postrero podemos reconocer que Jesús se presenta a sí mismo como Dios. Jesús se presenta como el soberano que todo lo controla, y Jesús se presenta como la autoridad suprema que puede decirle a su pueblo, no temas. Pero también Él mismo da el ejemplo, la máxima por la cual su pueblo puede no temer. Y esto es, yo soy el que estuvo muerto y vivió. Escuchan esto, hermanos. El que está hablando acá es el primero y el postrero, pero es alguien que también ha experimentado los dolores de la persecución y la tribulación. ¿Por qué? Porque estuvo muerto. Lo mataron, lo crucificaron, lo negaron, lo rechazaron, lo escupieron, lo humillaron. Pero el que estuvo muerto es también el que vivió. Wow. Las personas que están en la iglesia en Esmirna son personas a quienes están matando. Pero aquí está hablando el que estuvo muerto y vivió. Por tanto, tiene todo el derecho y la autoridad de decir, no teman, no teman. Ahora, esa es la presentación. Está hablando Jesús, quien se presenta como Dios, quien se presenta como el soberano que todo lo controla, quien puede decir no temas con toda autoridad. Jesús, quien es la esperanza de uno que triunfó después de la muerte para una iglesia que sufre y muere. ¿Cuál es el mensaje? Bueno, lo primero que dice el versículo 9 acerca de este mensaje es, yo conozco. Y hay una lista de las cosas que Jesús conoce. ¿Cuál es esta lista? Yo conozco, número 1, tus obras. Número 2, tu tribulación. Número 3, tu pobreza, ya casi nos metemos en el paréntesis. Y número 4, la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Yo conozco. Esa frase, yo conozco, nos llena de esperanza, porque lo que le está ocurriendo a la iglesia no está en el desconocimiento de Dios. No, Jesús no es alguien que está desinformado de las tribulaciones de su iglesia. ¿Saben? Yo estaba, mientras meditaba en esto, pensando en Felipe, mi hijo, ¿verdad? En el centro educativo donde él está, hay un lugar donde, o una forma para que los maestros se contacten con los papás, ¿verdad? Y le mandan un mensajito, ya se comió todo, o que ya fue al baño, ¿verdad? Y entonces uno está en constante vigilancia de, ay, ¿cómo estará, verdad? Y más Felipe, ¿verdad? Que en segundos puede estar en una situación peligrosa. Y es una tranquilidad en cierto modo. Sin embargo, yo tengo que reconocer, no estoy ahí. Estoy informado de lo que está sucediendo ahí, pero yo no estoy ahí. Él puede caerse, golpearse, quebrarse, y yo no estoy ahí. Yo solamente estoy siendo informado de lo que está ocurriendo. Sin embargo, Jesucristo no es alguien que tiene que estar informado de las aflicciones de su pueblo. Él sí está ahí. Él puede decir, yo conozco. Yo estoy, yo los veo completamente, no necesito una aplicación que me mencionen, hey, la iglesia está en tribulación en este momento. Jesús no necesita eso. Jesús está ahí, con ellos en Esmirna y con nosotros hoy. Amén. Es nuestra gran esperanza, Él nos conoce. La palabra conocer en la Biblia tiene un sentido muchísimo más grande de mucho gusto, yo soy Henry. El sentido es muchísimo más profundo. Desde el libro de Génesis se nos muestra que la relación entre Adán y Eva comenzó a fructificar en hijos. ¿Cuándo? Cuando Adán conoció
a Eva, su mujer. Y esto tiene un sentido de intimidad en la Escritura. Así que cuando Dios mismo dice, yo conozco a mi pueblo, no solamente está hablando de que superficialmente sabe de su existencia, sino que se involucra y sustenta su crecimiento y su permanencia segundo a segundo. Es profundo su conocimiento acerca de nosotros. ¿Y qué conoce Jesucristo de la iglesia en Esmirna? Primero, conoce sus obras. Qué gran esperanza, que estas personas están siendo señalados como injustos, blasfemos. ¿Sabían ustedes que en este tiempo a los cristianos se les juzgaba de ateos? Cosa que hoy parecería ridícula. Pero al ellos no adorar dioses, sino solo a Jesucristo, como la manifestación encarnada del Dios verdadero, como el Dios vivo, ellos son ateos, porque no aceptan otros dioses. Mientras ellos están recibiendo el señalamiento y la presión de toda una cultura que los señala, que los rechaza, que los escupe. Y no solamente la cultura pagana, sino incluso los judíos. Su propia nación les señalan y les acusan. A pesar de eso, ellos están haciendo obras que Jesucristo conoce. Dice, yo conozco tus obras. Por otro lado dice, yo conozco tu tribulación. Y sí, hermanos, estamos leyendo bien en el libro de Apocalipsis. Hay una iglesia que está atravesando tribulación. Yo sé que la noción de la predicación acerca de los últimos tiempos implica que la iglesia va a ser preservada de la gran tribulación. Y entiendo que esa es la postura de nuestra iglesia. Pero el hecho de que la iglesia vaya a ser preservada de una gran tribulación no exime que la iglesia atraviese tribulación. ¿Sí? Por tanto, aunque tengamos una postura escatológica que diga que la iglesia va a ser rescatada de un tiempo cuyo propósito va a ser ablandar el corazón de Israel, aunque creamos eso, esto no exime que nosotros creamos que en este mundo no vamos a sufrir. Tenemos que reconocer que el sufrimiento es una realidad para la iglesia. No podemos esperar cosa diferente de lo que se le hizo a nuestro maestro. Si nuestro maestro fue humillado, podemos esperar que nosotros también vamos a recibir humillación. Yo me temo que la meta más grande del cristiano moderno es sufrir menos. Y todos nuestros esfuerzos son para sufrir lo menos posible. Buscamos un trabajo, o los jóvenes buscan carreras para estudiar que tengan un trabajo que remuneren mucho para no sufrir escasez. Buscamos estabilidad, buscamos comodidad, buscamos relaciones que no nos hagan sufrir. La meta día a día es sufrir menos. Cuanto menos sufra, más feliz estoy. Pero me temo que en nuestro propósito de perseguir una vida sin sufrimiento, vamos directo a ese camino. Allá está el camino de la vida sin sufrimiento. Un momento, hay un cruce en Y. Y allá está Cristo. ¿Sí? Si perseguimos una vida sin sufrimiento, puede ser que nos estemos alejando de Cristo. La meta no puede ser no sufrir. Si nuestro maestro sufrió, la meta tiene que ser fidelidad aunque el sufrimiento venga. No tenemos que perseguir el sufrimiento, tenemos que perseguir a Cristo. Y sí, persiguiendo a Cristo viene el sufrimiento. Gloria a Dios, Él lo permitió. No somos masoquistas, ¿verdad?, que persiguen el sufrimiento. Pero sí somos personas que deberíamos estar persiguiendo a Cristo, aunque esto traiga sufrimiento para nuestras vidas. Ahora, aquí hay contrastes interesantes de contexto, ¿sí? Tenemos que hablar un poquito así del contexto de Esmirna como ciudad y vamos a comprender un poco más esto, ¿verdad? Esmirna era una ciudad opulenta, que tenía riquezas, una ciudad que de verdad era admirada. Incluso algunos historiadores registran que a Esmirna se le conocía como la corona de Esmirna. Es esa ciudad que está en alto, es una ciudad elevada. Esta ciudad construyó muchos templos para muchos dioses, ¿verdad? Incluso un templo para el dios Zeus estaba allí y otro montón de dioses.
Sin embargo, en un momento construyeron un templo para un dios, una diosa llamada Roma, ¿verdad? Y claramente esto trajo gracia a la percepción del imperio romano. Por tanto, Esmirna fue una de las ciudades que compitió, es decir, fue como un concurso para ver quién podía hacerle un templo al emperador. Y Esmirna ganó el concurso. Y ahora sí, es la ciudad que pudo construir un templo a César. Algo que hasta ese momento no había ocurrido. Esmirna tiene el gran privilegio de construir un templo a Tiberio César. Y recibe el aplauso de todo el imperio, porque allí está el templo de César. Hay muchas cosas que sobresalen en Esmirna. Tienen un camino de oro, ¿verdad? Obviamente no era literalmente de oro, pero la calle de oro era un lugar ampliamente valioso para la economía de Esmirna, y Esmirna prosperaba. Tenían el templo al emperador, así que Roma tenía sus ojos puestos en Esmirna. Y no solamente tenían este tipo de riquezas materiales y eran llamados la corona de Esmirna, sino que todavía más tenían riquezas naturales. Tenían árboles que daban mirra, y algunos sugieren que el nombre Esmirna proviene del concepto de mirra en griego, ¿verdad? Y usted y yo sabemos que la mirra era algo de mucho valor en el Nuevo Testamento. Tanto así que los magos que visitaron a Jesús en su nacimiento y trajeron tesoros, ¿cuál fue uno de los tesoros que trajeron? Mirra. Así que era una ciudad próspera, una ciudad económicamente elevada, una ciudad que era rica, una ciudad con calle prominente, una ciudad con templos venerados. Pero en estos templos se prendía incienso a Roma, al emperador. Se adoraba al emperador como Dios. El emperador era una encarnación, por así decirlo, de Roma. La figura, la deidad en la mente de ellos encarnaba en el emperador. Y a partir de ahí empezó el culto al emperador. Algo que algunos romanos rechazaban, pero que en este momento en Esmirna los romanos aceptaban. Y más aún, los judíos empezaron a congraciarse con Roma. Empezaron a ayudar al imperio romano en algunas batallas, empezaron a recibir ayuda del imperio romano y empezaron a tener una buena relación con el Estado. A tal punto que los judíos se les fue permitido estar exentos del culto de Roma, porque se congraciaron con ellos, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, los judíos vieron como una amenaza la aparición de los cristianos. ¿Por qué? Porque si los judíos tenían un permiso del imperio de no adorar a César, porque ellos adoraban a Jehová, vienen los cristianos diciendo nosotros adoramos a Jesús y Jesús es Jehová. Y ahora los judíos dicen, un momento, esto nos puede poner en problemas a nosotros los judíos. Por tanto, los judíos empezaron también a ser hostiles contra los cristianos. ¿Me siguen, hermanos, el contexto? Y justamente aquí vemos tanto opresión judía como opresión gentil. Esto es importante para el contexto que vamos a mencionar. ¿Por qué? Porque parte de las cosas que Dios conoce de Esmirna es, conozco tus obras, conozco tu tribulación, conozco tu pobreza. Y es interesante que esta iglesia sea pobre en una de las naciones más prósperas, en una de las regiones más prósperas. ¿Por qué son pobres? Porque se les restringe todo a causa de su fe. Cuentan historiadores que habían cristianos que visitaban a sus amigos en la fe, a los miembros de su iglesia, a la cárcel, y cuando regresaban ya no tenían casa. Porque el imperio los vigilaba. Cuando ellos iban a visitar a un cristiano en la cárcel, aprovechaban ese tiempo para desalojar todo su hogar. Esos cristianos no tenían nada. Y ellos les decían, tienen una opción, dejen de adorar a Jesús. Prendan incienso al emperador, adoren a Roma, inclínense. Y ellos decían no. A Policarpo le dijeron, niega a Jesucristo. Y Policarpo responde, he vivido muchos años y él no me ha hecho nada para que yo lo niegue. Ese anciano reconoce, ¿qué me ha hecho Jesús para que yo lo niegue? Entonces, la esperanza acá es, Jesús, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice, yo los conozco.
conozco sus obras, conozco su tribulación, conozco su pobreza y, por último, conozco la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Y ahí están los judíos en ese contexto. Son pobres, pero ricos. El paréntesis lo mencionó. ¿En qué sentido son ricos? ¿Se recuerdan? En 2 Corintios, Jesucristo vino y siendo rico se hizo pobre para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Ellos son ricos en la gracia y en el poder del Señor. Ellos son una iglesia que cuenta con riquezas que el mundo no entiende. ¿Qué estamos haciendo persiguiendo las riquezas materiales y contamos con una riqueza que el mundo no entiende y que es más duradera que las riquezas del mundo? Bueno, pero por otro lado, Jesús también conoce la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Aquí vienen preguntas interesantes. Les pregunto, ¿son judíos estas personas? El texto dice, ellos dicen ser judíos, pero no lo son. ¿Son judíos? Étnicamente son judíos. Ellos dicen que son descendientes de Abraham y lo pueden demostrar con una genealogía. Pero espiritualmente, ellos no son judíos. Jesús se enfrentó con un contexto similar a este, así que deje marcado Apocalipsis 2 y acompáñenme a Juan capítulo 8. Y de paso es interesante que sea el apóstol Juan, el mismo escritor de Apocalipsis, quien registra esto. Juan capítulo 8. ¿Cuántos en su Biblia física tienen el recurso de que las palabras de Jesús estén en rojo? ¿Sí? Bueno, en este capítulo, en el capítulo 8, ese recurso sirve para algo. No para ponerle atención a lo que está en rojo, sino para ponerle atención a lo que está en negro. ¿Por qué? Porque vamos a ver cuál es la actitud de los fariseos, de los judíos prominentes. Vean, por ejemplo, versículo 12. Dice que Jesús estaba hablando diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y allá hay un texto en negro. Entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. ¿Notan el rechazo de los fariseos, de los judíos, a Jesucristo, quien es la luz del mundo? Versículo 19, ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Ellos siguen en incredulidad. Versículo 22, decían entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo? Ni siquiera entienden su mensaje. Versículo 25, entonces le dijeron, ¿tú quién eres? ¿Notan? Rechazo tras rechazo tras rechazo de la enseñanza de Jesús. Versículo 31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seríais verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libre. Versículo 33, les respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Rechazo tras rechazo tras rechazo. Versículo 39, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham, y a partir de acá se pone interesante. Desde el versículo 33 ellos están diciendo, nosotros somos linaje de Abraham, nuestro padre es Abraham. ¿Qué es lo que están diciendo estos judíos? Somos judíos, el pueblo del pacto, nuestro padre es Abraham, tenemos eso en nuestra sangre. ¿Pero qué les dice Jesús? Versículo 37, por ejemplo, él les dice, sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Oh, aquí se pone interesante, porque ellos responden, nuestro Padre es Abraham, ¿qué le pasa? Bueno, Jesús dice en el versículo 39, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Aquí hay algo interesante. Si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. ¿Cuál es la obra de Abraham? ¿Cuáles son las obras de Abraham? La fe, creer. Pero ellos no están creyendo. Por tanto, ellos no son hijos de Abraham, porque no se parecen a su padre. ¿Qué estamos diciendo con esto, hermanos? Que estos judíos no son judíos. Uy, cómo duele esto al orgullo nacionalista de estas personas. Su padre no es Abraham, entonces ¿quién es su padre? Vean el versículo 40 en adelante, pero ahora procuráis matarme a mí,
hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais. Porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino del que me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por eso no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Hermanos, esto es duro. Jesús les está diciendo a ellos, ustedes son hijos de Abraham, pero no son judíos. Porque no se parecen a Abraham. La obra de Abraham es la fe y ustedes no creen. Si ustedes amaran a Dios, me amarían a mí, dice Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios. Ellos están demostrando en palabras de la carta a Esmirna ser sinagoga de Satanás. La pregunta es, ¿puede un judío étnico no ser judío? La respuesta bíblica es sí. Entonces, ¿puede una persona que no es judía, étnicamente hablando, ser judío? La respuesta es sí. Acompáñenme a Gálatas. Gálatas, capítulo 3. Versículo 6. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Vean el versículo 17 y 18. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no la abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. La promesa a la simiente, la cual dice Abraham, a la simiente, no a las simientes, es decir, a Cristo. Y de hecho, dato interesante, vean cómo termina la carta a los Gálatas. Que si ustedes analizan el contexto de Gálatas, hay un montón de judaizantes diciéndole a los gentiles que deben comportarse como judíos para agradar a Dios. Pero Pablo está diciendo, eso es mentira. Pero vean, yo no sé, siento como que si Pablo, en palabras ticas, está haciendo aquí un tome chichi, ¿verdad? Vean cómo termina Pablo el libro de Gálatas. Dice, cuando él se está despidiendo, dice, porque en Cristo Jesús, versículo 15, Gálatas 6:15, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión. ¿Quiénes son judíos? Los circuncidados. Pero Pablo dice, ni la circuncisión ni la incircuncisión vale nada, sino la nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia a ellos y al Israel de Dios. Oh, ¿cómo que al Israel de Dios? ¿Hay un Israel que no es de Dios? ¿Y hay un Israel que sí es de Dios? Bueno, en este caso, las personas que han tenido la fe de Abraham, las personas que han hecho las obras de Abraham, aquellos que han creído en Cristo, son el Israel de Dios. ¿Amén? ¿Sí? Ahora, casualmente cantábamos el himno Tierra de Palestina, ¿verdad? Entonces viene la pregunta, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Porque ya nosotros somos el Israel de Dios. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? Dios es fiel a sus promesas. Dios no ha desechado a su pueblo. Cuando nosotros decimos que hay que orar por Israel, les pregunto, hermanos, ¿qué hay que orar por ellos? ¿Qué pide usted por ellos? ¿Que Dios los proteja de la guerra? ¿Que ellos no sufran?
nosotros oramos por la salvación de Israel. Y cuando oramos por la salvación de Israel, en cierto sentido también estamos orando por el retorno de nuestro Señor Jesucristo. Porque, puedo decir esto, Dios no ha desechado al Israel nacional. Ciertamente nosotros hoy somos un Israel espiritual, un Israel de Dios, pero todavía Dios tiene promesas que cumplirle al Israel nacional. Aunque ellos están con un corazón endurecido, Dios de una manera milagrosa va a obrar en sus corazones y va a lograr que todo Israel sea salvo. No sé cómo. El apóstol Pablo lo dice en el libro de Romanos, y yo no sé cómo esto va a suceder, pero todo Israel será salvo. ¿Sí? No creo que todo Israel se refiera incluso a los judíos que han muerto, porque todos aquellos que han muerto en incredulidad serán juzgados de acuerdo a su incredulidad. Pero creo que en algún momento histórico todo el Israel vivo y que permanece en ese momento vendrá a la fe del Señor Jesucristo. Un último texto para ampliar este tema está en Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11. Versículo 22. Mirad pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad. Pues de otra manera tú también serás juzgado. Y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados. Pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo? Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo. ¿Qué está diciendo esto? Nosotros los gentiles éramos una rama silvestre, una rama de un árbol silvestre. Fuimos cortados de la rama silvestre y fuimos injertados en el buen olivo. Israel nacional era una rama del buen olivo, pero por su incredulidad fue cortada del buen olivo. Ellos no creyeron, rechazaron al Señor Jesús. Amén, hermano, sí. Y ahí está la rama del buen olivo tirada, endurecida. Sin embargo, no es Dios poderoso. Si fue poderoso para injertar una rama del olivo silvestre en el buen olivo, ¿acaso Dios no es poderoso para rejuntar esa rama endurecida y ponerla en su propio olivo? Sí, Dios es poderoso para eso. Y eso va a acontecer en algún momento. Dios va a tratar con el corazón endurecido de Israel nacional, e Israel nacional va a ser salvo. Y así todo Israel será salvo. Tanto aquellos que son Israel nacional como aquellos que somos el Israel de Dios. Amén. Amén. Y todo esto por la fe en Cristo Jesús. Y en este transcurso de fe nos esperan tribulaciones. Pero la esperanza que tenemos es, Jesús nos conoce. Él conoce nuestras obras, nuestra tribulación, nuestra pobreza y la blasfemia de otros. Y esto me lleva al versículo 10 de Apocalipsis capítulo 2. Yo ahí me imagino una conjunción, no está escrita, pero es tácita, ¿verdad? Y es por tanto. Es decir, si Jesús nos conoce, si Jesús conoce a la iglesia en Esmirna, si Jesús conoce sus tribulaciones, si Jesús conoce sus obras, si Jesús conoce su pobreza y Jesús conoce la blasfemia de aquellos que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás, por tanto, porque Jesús nos conoce, no temas en nada lo que vas a padecer. ¿En qué se basa nuestra confianza? ¿En repetirnos mentalmente de manera superficial? No tengo que temer, no tengo que temer, adelante, todo va a salir bien. ¿En eso consiste nuestra confianza? Nuestra confianza consiste en que Jesús está por nosotros. Él nos conoce.
somos suyos. Él es el primero y el último, Él es el que murió y estuvo vivo. Él tiene todo poder, Él es soberano sobre todo. Él conoce cada una de nuestras circunstancias. Por tanto, no temamos en lo que vamos a padecer. A la iglesia en Esmirna se le dice, no temas en nada en lo que vas a padecer. ¿Y qué es lo que va a padecer? Bueno, dice, he aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Me estás diciendo que no temas. Después me dices todo esto. No temas, tranquilo, pero noten, la esperanza no está en lo que va a venir, sino en Cristo. Aquí es, no temas porque todo va a salir bien. No, esa no es la palabra. No temas. No temas en nada. El diablo los va a echar en la cárcel a algunos de vosotros para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Es la segunda vez que aparece el término tribulación en esta porción. Tendréis tribulación por 10 días. Ahora recuerden que estamos leyendo literatura apocalíptica y también hay que entender el simbolismo detrás del texto. Así que cuando leemos el concepto 10 o el número 10, estamos leyendo acerca de un número completo, ¿sí? Es decir, que la tribulación va a tener fin. No es una tribulación que va a permanecer para siempre y una incertidumbre de cuándo va a acabar esto. No, es un número completo. La tribulación tuvo un principio, pero tendrá un fin. Es algo que no es ni largo ni corto, sino que es completo. Esa tribulación se va a acabar. Ese es el punto. Ustedes van a tener tribulación y esa tribulación va a terminar en algún momento. Dios sabe cuándo va a terminar esa tribulación. No teman, van a sufrir, tendrán tribulación por 10 días. No teman a pesar de eso. Hechos capítulo 18. Aquí ocurre algo similar, pero en este contexto estamos en Corinto. Y lo similar a lo que me refiero es que hay persecución para Pablo de parte de los judíos, o diría yo en lenguaje de Apocalipsis, de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Vean desde el versículo 1, dice, después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido a Italia con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. Aquí el imperio tiene una persecución contra los judíos y contra los cristianos claramente. Y los judíos tienen una persecución contra los cristianos. Versículo 3 dice, como era el mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en las sinagogas todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por completo a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando ¿estos quiénes? Los judíos. Los judíos se están oponiendo a Pablo y blasfeman. Dice, oponiéndose y blasfemando esto, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo, limpio de ahora, me iré a los gentiles. Los judíos rechazaron a Jesús. Y Pablo está sintiendo el rechazo y la blasfemia a los judíos. Ahora, noten la escena que sigue. Versículo 7. Y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, y noten este detalle, la cual estaba junto a la sinagoga. La persona que lo recibe es vecino de una sinagoga. Notan la ironía acá. Pablo está sintiendo la blasfemia a los judíos y se va a otro lado, encuentra un hombre que se llama Justo, va a ir a su casa a predicar, pero es vecino de los de la sinagoga. Ay, no puedo escapar de estos judíos. Otra vez lo van a perseguir y lo van a matar. Otra vez van a amedrentarlo y amenazarlo. Otra vez van a blasfemar. Versículo 8. Crispo, principal de la sinagoga, creyó en el Señor Jesús con toda su casa. Oh, un momento. Aquí esto es diferente. Y muchos de los corintios oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles,
porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá mano sobre ti para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Wow. Las mismas palabras, no temas. Aunque haya oposición, aunque haya persecución, aunque haya tribulación, aunque al lado estén los judíos que puedan blasfemar y perseguirte, no temas, yo estoy contigo y aquí hay mucho pueblo todavía. Sigue predicando, no temas. Pero el mensaje no es solamente no temas. Dice el versículo 10 de Apocalipsis 2, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros a la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días y luego sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. ¿Cuál es el mandato del Señor Jesucristo a la iglesia en Esmirna? No teman y sean fieles. No teman y sean fieles. Sean fieles hasta la muerte. El ejemplo de la introducción que les ponía hace unos minutos. Policarpo, ¿fue fiel? Sí. ¿Hasta cuándo fue fiel? Hasta su propia muerte. Permaneció fiel al mensaje del Evangelio, amando a Cristo y glorificando su santo nombre. Sin temor de lo porvenir, porque el fuego de los verdugos es frío en comparación al fuego eterno que van a sufrir los enemigos. Sé fiel hasta la muerte. Hermanos, el fuego de la hoguera no pudo apagar la fidelidad de Policarpo. Pero hoy en día, muchos de nosotros, cristianos modernos, nuestra fidelidad se ve apagada por algo infinitamente más frío que el fuego de una hoguera. ¿O me equivoco? Policarpo permaneció fiel hasta la muerte. Muchos de nosotros ni siquiera nos tienen que llevar a la tentativa de muerte para que abandonemos la fidelidad a nuestro Señor. Mucho que meditar, ¿verdad? Más adelante vamos a hablar del último mensaje a las iglesias en esta sección. Reconocen, ¿verdad? El nombre es muy famoso, la iglesia de la Odisea. Y hay un contraste muy marcado con la iglesia en Esmirna. La iglesia en Esmirna era pobre, pero rica. La iglesia en la Odisea era rica, pero pobre. Ay, hermanos, que no nos hallemos persiguiendo las riquezas de los de la Odisea y abandonemos las riquezas de los de Esmirna. Seamos fieles hasta la muerte. Las tribulaciones en este mundo no son nada comparados con la gloria venidera para todos aquellos que estamos en Cristo Jesús. Sean fieles hasta la muerte y recibirán la corona. ¿Se recuerdan cómo le llamaban a Esmirna? La corona de Esmirna. Pero ahora los cristianos son los que van a ser coronados realmente por su fidelidad en medio de la tribulación. Esta corona ya se había mencionado en el libro de Santiago. Acompáñenme brevemente a Santiago, capítulo 1. Y el contexto en el libro de Santiago, que es el libro más temprano del Nuevo Testamento, es también persecución. Ellos, de hecho, en el versículo 1 dice, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, es decir, personas que están huyendo por causa de la persecución de aquellos que no creen en Cristo. Bueno, a esta audiencia se le está diciendo en el versículo 12, bienaventurado el varón que soporta la tentación. ¿Cuál tentación? La tentación de negar a Cristo para preservar sus vidas. Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Cómo describe Santiago a aquellos que recibirán la corona de vida? Ellos aman a Dios, ellos aman a Cristo. Así que, ¿quiere demostrarle usted a Dios que lo ama? Sea fiel hasta la muerte. Bueno, aquí voy a aclarar lo siguiente. Yo creo que esto es culpa de los pastores, porque hemos hablado de la fidelidad de una forma muy superficial. Pero cuando yo les digo sean fieles, ¿qué viene a su mente?
Congregarse todos los domingos. Venir al culto de la mañana y a la tarde. Y hacer todos sus devocionales. Para muchos cristianos eso es fidelidad. Es mucho más que eso, hermanos. Es mucho más que eso. Cuando usted es fiel a alguien, esto implica no rechazar su nombre en frente de otro. No irse con un mejor postor que trae mayores beneficios que aquel que está con usted. Eso es fidelidad. Pero nosotros, si decimos que fidelidad es congregarnos todos los domingos, dar nuestros diezmos y nuestras ofrendas, dar ofrendas a misiones, pero cuando aparece cualquier mejor postor que Cristo, yo abandono a Cristo y persigo la satisfacción de este amante, yo no estoy siendo fiel. Aunque yo venga y me congregue. El pueblo de Israel en algún momento decían, templo de Jehová, somos el pueblo del pacto, hacemos sacrificios y holocaustos, pero ellos habían abandonado la fidelidad a su Dios, aunque hacían todos esos rituales religiosos. El cristiano moderno también puede experimentar esto, confundir fidelidad con activismo. Eso no es fidelidad. Si usted está acudiendo a otro regazo para su satisfacción y su plenitud y su llenura, usted está siendo infiel. ¿Es Cristo el regazo a quien usted acude cuando necesita consuelo o ánimo, cuando necesita amor? ¿Es Cristo la perla de gran precio a quien usted ama y añora con toda su vida? ¿Es Cristo el objeto de toda su adoración? ¿O es más efusivo usted al adorar las cosas creadas en vez de adorar al Creador? Sean fieles hasta la muerte y recibirán la corona de vida. Este texto termina con la sentencia final, que es algo que aparece en todos los mensajes a las iglesias. En Apocalipsis, versículo 11 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ya se ha mencionado repetidamente, pero este mensaje a Esmirna no es exclusivo a Esmirna, es un mensaje a toda la iglesia de Dios. Este mensaje es dirigido a las iglesias. Por tanto, Templo Bautista de Tibás, no teman y sean fieles hasta la muerte. ¿Sí? Y el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu Santo está diciendo. El que venciere no sufrirá daño en la segunda muerte. Puede ser que en la primera muerte suframos mucho daño. Puede ser que la tribulación nos alcance. Puede ser que en esta vida nuestra fidelidad a Cristo nos haga objeto de persecución, de muerte, de agonía, de sufrimiento. Yo no sé cómo predicarán esta porción en una iglesia de la prosperidad, realmente lo ignoro. Todo este mensaje nos está diciendo que nos espera tribulación. Pero, aunque en la primera muerte podemos llegar a sufrir daño, seamos fieles, porque en la segunda muerte no sufriremos ningún daño. ¿Cuál es esta segunda muerte? Apocalipsis capítulo 20. A partir del versículo 11. Dice, vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Escuchen, no todos están en ese libro. ¿Saben ustedes qué viene a la mente de un judío cuando lee el libro de la vida? No solamente en Apocalipsis aparece el libro de la vida, también en el Antiguo Testamento aparece algo llamado el libro de la vida, en el libro de los Salmos aparece el libro de la vida, en el Pentateuco aparece el libro de la vida. ¿A qué se refiere el libro de la vida? Bueno, básicamente, para que lo entendamos en un contexto, es un registro de las personas que están vivas. El nombre de aquellos que están vivos están escritos en ese registro, y cuando alguien muere, ¿qué pasa con ese nombre? Se borra.
Bueno, en este sentido espiritual, hay algunos que tendrán vida eterna y otros tendrán muerte eterna. Los que tienen vida eterna, su nombre está escrito en el libro de la vida. Dice el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. ¿Qué le dijo Jesucristo a la iglesia en Esmirna? Yo conozco tus obras. Versículo 13, y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Pero aquellos que hacemos las obras de Abraham, es decir, la fe, estaremos inscritos en el libro de la vida. Y la muerte y el Hades fueron lanzadas al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ahora estábamos vacilando ahí en la entrada, porque hacía mucho calor, ¿verdad? Estábamos diciendo, hay que predicar hoy del infierno, para que sintamos que este calor no es nada con lo que se espera. Y casualmente íbamos a hablar de esto. Hermano, si usted tiene calor hoy, esto no es nada con lo que va a experimentar aquella persona que va a ser lanzada a la muerte segunda. Nada. Pero los que estamos inscritos en el libro de la vida, no por nuestro mérito, sino por la fe, por las obras de Abraham y por la obra de Cristo por nosotros, nosotros seremos preservados y tendremos vida eterna juntamente con Él. No sufriremos daño en la segunda muerte. ¿Saben por qué? Porque hubo alguien dispuesto a sufrir todo el daño en la primera muerte. ¿Quién? Jesucristo. Él estuvo dispuesto a sufrir todo el daño de la primera muerte que nosotros merecíamos sufrir. Lo sufrió en sus espaldas, muriendo por nosotros en esa cruz, cargando con nuestros pecados. Pero el que escribe esto es el primero y el postrero, el que murió y vive. Él dice a la iglesia, sean fieles, no teman. Hermano, yo no sé qué tipo de tribulaciones van a venirnos, lo ignoro, y no soy profeta para intentar adivinarlas. Lo cierto es que somos hijos de Dios, y van a venir presiones que nos hagan negar nuestra fidelidad a Cristo. Van a venir. Sin embargo, seamos fieles hasta la muerte y no temamos. No seamos como Quinto en el libro del martirio de Policarpo, que decidió prenderle incienso a Roma para preservar su vida. Seamos como Germánico o como Policarpo, que estuvieron dispuestos a ser fieles, a enfrentarse a las fieras del Coliseo, porque iba a estar con el Señor y huir de este mundo inicuo. O Policarpo, que estaba dispuesto a ir a la hoguera, afirmando que el fuego era más frío que el fuego de la segunda muerte. Seamos fieles hasta la muerte, como Policarpo de Esmirna fue fiel hasta la muerte, como la iglesia de Esmirna fue fiel hasta la muerte. Nosotros podemos ser fieles porque en nosotros está el poder del Espíritu Santo que nos ayuda a esta fidelidad. No abandonemos a Cristo por cualquier otro amante. No nos vayamos tras los placeres y el gozo de algo que es infinitamente inferior a Cristo. No dejemos que nos engañen. Seamos fieles hasta la muerte. No temamos de la tribulación que está por venirnos. Por la gracia del Señor, Él nos va a preservar de otras tribulaciones. Pero van a venir tribulaciones a su pueblo, a su iglesia. No podemos esperar cosa menor como su cuerpo. Seamos fieles. Mucha iglesia hoy no es fiel. Y están persiguiendo las riquezas de este mundo. Entendamos que hay una riqueza muchísimo mayor que ya tenemos. No la vemos aquí, pero es más real de lo que aquí existe. ¿Sí? La riqueza que nosotros tenemos es más real que esta, porque esta es temporal, la otra es duradera. No teman y sean fieles. Vamos a orar para concluir.
Padre bueno, gracias por enviar a Cristo Jesús a sufrir todo el daño de la primera muerte por nosotros. Gracias, Padre. Gracias por Cristo, quien es el principio, el primero y el postrero, quien es el que murió y vive. Gracias porque nos conoces, conoces nuestras obras, conoces nuestra tribulación, conoces nuestras angustias, conocen las presiones externas y aquellos que rechazan nuestro mensaje. Señor, nos conoces. Gracias porque por el hecho que nos conoces podemos estar confiados y no temer. Y no solo eso, Señor, ayúdanos también a responder al llamado de permanecer fieles hasta la muerte. A pesar de la tribulación y la angustia que nos persiga, a pesar de las presiones de este mundo para que nos inclinemos ante un Dios que no eres tú, ayúdanos a permanecer fieles hasta la muerte. Aunque nos amenacen con el fuego de este mundo, ayúdanos a entender que ese fuego es frío en comparación con el fuego de la segunda muerte. Ayúdanos a permanecer fieles y a no temer. Ayúdanos a sostenernos en ti. Y gracias porque tú permaneciste fiel en el desarrollo de tu plan redentor para nosotros. Tú siempre fuiste fiel y eres fiel. A nosotros ahora ayúdanos a permanecer fieles. Gracias por este mensaje, Señor. Ayúdanos a soportar la tribulación, cualquiera que ésta sea y que venga. Ayúdanos a honrarte en medio de ella. Bendice tu iglesia, fortalece tu iglesia, Señor. Aquellos que están dispersos y sus mentes están desenfocadas del verdadero tesoro que tenemos en ti. Aquellos que están persiguiendo las riquezas de este mundo y alejándose de la verdadera riqueza que gozan tus hijos. A ellos, Señor, ábrele los ojos. Si hay alguien aquí que está disfrutando de los placeres de este mundo lejos de ti, que está persiguiendo el gozo, la felicidad, la comodidad, en vez de perseguirte a ti, Señor, abre los ojos de esas personas para que te amen fervientemente. Transforma sus corazones. Y si hay alguien aquí que no es tu pueblo, Señor, tráelo a la fe. Ayúdale a creer y que nosotros nos gocemos porque hay un hermano más en medio de nosotros. Señor, salva a mucho pueblo en medio de esta comunidad. Ayúdanos a ser una luz que predique tu palabra para que aquellos que están en tinieblas vengan a la luz de Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, a ser una iglesia fiel, una iglesia que te ame, una iglesia enfocada en el verdadero tesoro y no en el falso tesoro terrenal. Una iglesia que aprecie la realidad de que su nombre está escrito en el libro de la vida. Ayúdanos a hacer esa iglesia. Señor, gracias por tu palabra y gracias por lo que vamos a hacer en estos minutos, recordando tu muerte, pero recordando que tú eres quien murió, pero aún más, eres quien vive, porque has resucitado entre los muertos y nos das vida a nosotros. Gracias, Padre bueno. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.